Inés Capdevila comenzó a especializarse en temas internacionales desde su formación académica y luego, como periodista, cubrió desde crisis políticas y militares hasta atentados terroristas y desastres naturales en distintos puntos del planeta. Es licenciada en periodismo, es magíster en gestión de medios digitales, en relaciones internacionales y economía y en periodismo internacional. Trabaja en el Diario de la Nación desde 2012, desempeñándose como editora jefa de la sección El Mundo, y desde 2015 como secretaria de redacción a cargo de los contenidos multiplataforma de varias secciones. Próximamente trabajará para CNN desde Estados Unidos en el área de América Latina. Es un gusto grande recibirla hoy en este nuevo episodio de Efecto Mariposa. Yo elegí para comenzar nuestra conversación una frase que el Premio Nobel de Literatura José Saramago escribió en un libro que se llama El hombre invisible. Y esa frase dice: el caos es un orden por descifrar. Cuando uno piensa en los conflictos bélicos y ve la inoperancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando uno ve la guerra comercial y descubre la incapacidad de influir que tiene la Organización Mundial de Comercio, cuando uno ve el incumplimiento de las metas climáticas que fueron diseñadas en el Acuerdo de París, cuando uno ve la problemática de las migraciones, cuando uno ve la desgobernanza digital, bueno, uno tiende a pensar que el mundo ya no responde a las reglas conocidas, a las reglas que se implementaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tendrá razón Saramago? Sí, claro que lo tiene. El mundo siempre es un caos, ¿no? Yo lo que creo es que la particularidad que tiene este momento del siglo XXI es la acumulación de conflictos que dejan en evidencia una cosa muy, muy clara, que es que tal vez este caos no sea descifrable. Vos hablabas de un orden por descifrar. Yo creo que ya no es descifrable, o al menos como está ahora. ¿Por qué? Porque en lugar de ir atenuándose el caos, en lugar de ir ordenándose dentro de ese gran desorden, lo que vamos viendo es una acumulación de conflictos que emergen y parecen apagarse. Lo vimos entre Tailandia y Camboya hace unos días. Pero parecen apagarse, porque luego vuelven a emerger con más fuerza. Entonces lo que vemos es un desorden, como pocas veces vemos en este siglo, al menos en los primeros 25 años, en donde todas las variables indican que va a haber más desorden. Por lo tanto, es muy difícil de descifrar. Y eso tiene mucho que ver con cómo cada una de las potencias que han, digamos, regulado más o menos el mundo en este escenario post-Segunda Guerra se están parando. Desde Estados Unidos, que fue el gran regulador en los últimos 80 años, hasta el regulador que viene, que es China, y los micro o mini reguladores, que son las potencias secundarias, la Unión Europea, Rusia, dentro de Medio Oriente, Israel, Arabia Saudita, Irán, India. Entonces, esas potencias también ocupan un lugar en el cual retraen incluso su mini influencia. Entonces vemos una fragmentación de la influencia y la capacidad de ordenar. Ahora, es paradojal, ¿no? Porque el país que resultó victorioso en la Segunda Guerra Mundial, que impuso de alguna manera las normas y las instituciones del multilateralismo tal como lo conocemos, Estados Unidos, es hoy el principal crítico de las reglas y de las instituciones multilaterales. Y paradojalmente un país como China, que se incorpora mucho más tarde a la Organización Mundial de Comercio, pareciera ser el país que defiende o trabaja para sostener aquellas reglas que Estados Unidos ya no quiere. Exactamente, lo que vemos es, como vos decís, un Estados Unidos que ya no solo critica, sino que con esta administración Trump boicotea todas las reglas internacionales y aquellos organismos que sostienen la gobernanza internacional. Lo vimos recientemente con la UNESCO. Pero también yo creo que lo de China me parece más bien una caparazón. Creo que hay una voluntad declarativa de defender el orden internacional, porque China no sabe lidiar mucho ni con el desorden externo, ni menos aún con el desorden interno, pero lo siento como declarativo. ¿Por qué? Porque lo que se ve detrás de esa declaración, hay una voluntad china de decir el orden que tiene que imperar es lo que yo creo que es el orden, que no tiene mucho que ver con el orden internacional de la posguerra. De la post-Segunda Guerra. Está muy claro eso. Esto quiere decir que nosotros deberíamos pensar
en una China que va a ir cambiando a medida que evolucione este proceso. Completamente. Creo que, digamos, la ambición de Xi Jinping está clarísima, quiere que China sea una superpotencia y no sabemos si que sea la potencia hegemónica. Que vuelva a ser el centro Exactamente. del mundo, ¿no? Después de varios milenios, por lo tanto no es. sabemos cómo sería una China, un mundo con China central. Ha demostrado estar mucho más preparada para convertirse en una superpotencia y caminar a ser una potencia económica de lo que creíamos todos, incluso lo que creía su principal rival Estados Unidos hasta hace muy poquito, que, digamos, sobre todo lo vemos en su táctica de negociación en la guerra comercial o en lo que puede ser la guerra comercial. Tiene los medios, pero también tiene muchos problemas internos, por lo tanto hay que ver si tiene la capacidad de retomar esa centralidad única. China, yo creo que tiene que resolver un montón de problemas internos, fundamentalmente su economía. Por supuesto que crece a un nivel de 4 o 5% anual, que son cifras envidiables para todos, pero que implica ya no es aquel 10% anual, ¿no? Primero hay que ver si son ciertas esas cifras y por el otro lado hay que ver cómo puede, digamos, ordenar hacia adentro una porción de China que no se ha subido al tren del desarrollo y que siempre es un foco de inestabilidad para el Partido Comunista Chino. Sí. Pues es que yo he estado varias veces en China, siempre en misión oficial, o sea que he interactuado mucho con dirigentes del Partido Comunista, con dirigentes del gobierno, y siempre está presente el siglo de la humillación. Esos cientos y cortos de años en donde China atravesó la guerra del opio, la guerra con Japón. Y entonces uno siente epidérmicamente, te diría, que ellos van, teniendo presente el siglo de la humillación, vuelven a postular a China como el centro del mundo, ¿no? La humillación es un driver, un motor muy importante de la historia, ¿no? Digamos, en sentido negativo, pero también en sentido positivo, cuando un actor de la historia, sea un país, un personaje, un fenómeno, intenta recuperarse de ese proceso de humillación. Lo vemos con China. O sea, lo que sucedió con China, sobre todo en el último siglo, un poquito más de un siglo, con Japón, es una muestra palpable. Y la relación que hay hoy entre China y Japón, si bien no es la relación principal de China en Asia, es palpable. Ahí lo vemos también en el pensamiento de Xi Jinping, no solo la recuperación de esos momentos de humillación, esos capítulos de humillación, sino también la recuperación de la China milenaria, la China global. Inés, recién mencionaste al pasar la situación planteada entre Camboya y Tailandia. Y yo quisiera recordar que el presidente Trump, antes de la tregua, habló con el primer ministro de Tailandia, interino, habló con el primer ministro de Camboya y les dijo, si no hay un alto en el fuego, si no se pone en marcha un proceso de paz, olvídense de cerrar acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Esto me sirve para plantear algo. Arma en inglés se dice weapon, pero el español no tiene una palabra, una traducción literal de otro concepto en inglés que es weaponization. Es convertir algo en arma. No tenemos esa palabra. Pero los aranceles están dejando de ser herramientas económicas tradicionales para pasar a ser instrumentos de poder político, instrumentos de influencia Lo vemos política. con los aranceles sobre Brasil y la amenaza de Trump de prorrogarlos y aumentarlos si no se termina con lo que él llama la persecución política de la justicia, la caza de brujas contra Bolsonaro por parte de la Corte Suprema de Brasil. Está claro con eso. Ahora, son dos cosas diferentes. Una, la intromisión política de Trump en la vida interna de Brasil, cosa que también era un tabú hasta hace muy poco. Y por el otro lado, Trump como pacifista. ¿Y qué armas usas? Yo dudo mucho de la eficiencia y la eficacia de Trump como pacifista, creo que todavía no la hemos visto. Y creo que él sabe que en el mundo no la vio, por lo tanto sigue tratando. Lo que pasa es que se fue de boca también, ¿no? Bueno, y se sigue yendo de boca. Estos días le dio 10 a 12 días a Putin para que termine la guerra en Ucrania. Así es. Lo que pasa también es que la memoria de las sociedades es tan corta y la memoria y la capacidad de atención es tan corta, sobre todo también por cómo consumimos redes sociales, que eso va a pasar y se lo va a llevar el río. En cuanto a Tailandia y Camboya, hay una cuestión de Trump que a mí me impresiona, que es
es de una manera con los países grandes y de una manera muy diferente con los países pequeños. Se ensaña con los pequeños. ¿Por qué? Porque es donde su poder más se puede desplegar. Es un poquito la actitud del matón, que se ensaña, el matón en un colegio, que se ensaña con el chiquito que menos lo puede confrontar físicamente, en tamaño, en actitud, lo que sea. Caso Colombia, exactamente, con Petro. Pero cuando Trump le quiso plantar la lanza enfrente de China y China le dijo, ojo que yo tengo las tierras raras, se bajó muy rápidamente, muy rápidamente. El taco, Trump always chickens out, creo que lo vemos sobre todo con los países grandes, fundamentalmente con China. Con Europa, ahí que no es ni Tailandia, ni Camboya, ni China, lo vimos un poco el fin de semana con el acuerdo por las tarifas, este 15%, que en Europa fue sobre todo visto por algunos países como una verdadera humillación, hablando de las humillaciones y que está tratando de ser digerido, yo creo que no lo va a digerir del todo Europa. Ahí es diferente porque Trump, digamos, Europa no es chico, son 660 millones de habitantes, la Unión Europea, por ejemplo, es mucho más grande que Estados Unidos, en términos económicos también es grande, en términos militares también, pero está jugando con otra cosa, que son cómo los diferentes frentes que rodean a Europa la están llenando de miedo. La guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, que no está tan lejos, su incapacidad de generar nuevas fuentes de energía, el advenimiento de la derecha, la bomba demográfica, estar en las puertas de las migraciones africanas y asiáticas. Hay un montón de frentes que tiene Europa que no saben cómo repararse frente a esos frentes, que la dejan en una situación muy vulnerable, que es de lo que se aprovecha Trump. Como si fuese un actor menor. No lo es. Y yo creo que eso, en el mediano a largo plazo, va a ser muy, muy perjudicial para la alianza que sustentó el orden internacional de la posguerra, que es Estados Unidos y Europa. Mira, yo estuve entrevistando a una dirigente alemana hace poco, acá mismo estaba sentada donde vos estás, y ella dice, nunca imaginamos la crueldad con la que nos ha tratado la administración del presidente Trump. Y a mí me dejó la sensación de que hay rencor, que tal vez lleve un tiempo en que se cristalice, que se convierta en algo concreto, pero ha dejado sin lugar a dudas heridas. Rencor, ¿no? Y volvemos a lo mismo que vos planteaste al principio, la huella que deja la humillación. Eso es. Versalles, el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, también puede explicar mucho del advenimiento del nazismo en Alemania. Entonces, ojo con la humillación, vuelvo a lo mismo, como motor de muchos fenómenos de la historia. Y Europa se siente humillada por la negociación que llevó a cabo Ursula von der Leyen con Donald Trump para que los aranceles lleguen al 15%. Ella dijo, fue lo que pudimos hacer. Muchos europeos, back to the fair, quieren. Sí. Te propongo un juego. No sé si vos, a todos nos ha pasado jugar a eso de primer acto, segundo acto, cómo se llama la obra, ¿no? Yo te diría, primer acto, Washington anuncia que ha declarado al cartel de los soles, que es un cartel de narcotraficantes que se origina en Venezuela y se supone que se origina en los altos mandos del ejército bolivariano de Venezuela. Washington los declara organización terrorista. Y Marco Rubio saca un comunicado en el Departamento de Estado diciendo que los jefes de esa organización terrorista son Maduro y Diosdado Cabello, el número 1 y el número 2 del régimen chavista. Segundo acto. Con diferencia de horas, Estados Unidos autoriza a la petrolera Chevron a que vuelva a operar en Venezuela. Hay que agregar a esto que Chevron produce el 25% del crudo que exporta Venezuela, de manera tal que para Maduro es esencial tener a Chevron operando dentro de su territorio. Pregunta, ¿cómo se llama esta obra? Te veo por acá, te saco por acá, no me interesa, o sea, lo único que me interesa de vos es que no me mandes migración, básicamente. Lo que vemos ahí es la decisión de la Casa Blanca de Donald Trump, de decir,
Bueno, le seguimos dando a Chevron la licencia por varias razones. Primero, por la presión de las petroleras, fundamentalmente de Chevron, sobre la Casa Blanca para que le habilite esos, que es poco, son 250.000, algo así, barriles por día, pero es mucho como decís, para las arcas venezolanas es crítico. Sí. ¿Por qué? Porque además hay otra cosa, es una licencia transparente, es una licencia legal, por lo tanto no tiene el tráfico de petróleo el cual le da las divisas a Venezuela, está lleno de riesgos hoy, por un montón de otras razones geopolíticas. Eso por un lado. La presión de Chevron sobre la Casa Blanca. La voluntad de Donald Trump de decir que haga lo que quiera Maduro, pero mientras a mí no me moleste con la migración, está todo bien. Eso está transparentado ahí. Ahora, ¿por qué entonces declara al Clan de los Soles como enemigo número 1 de Estados Unidos? Eso es un poco la transacción que hace la Casa Blanca con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, que tiene una base electoral, Florida, donde los venezolanos son potentes y que tiene que seguir mostrando que él sigue atado a su retórica antichavista, anticastrista, antiorteguista, de su época de senador. Tiene que mostrar hechos y éxitos materiales. Sí. Le da a la Casa Blanca a Marco Rubio eso para decir, bueno, ahora vos podés decir que sos todo lo rudo que querés ser contra el régimen chavista, que fue tu enemigo número 1 durante los últimos 20 años. Ya que estamos en la región, hay un artículo tuyo que a mí me interesó mucho, que se titula ¿A alguien le importa hoy América del Sur? Me gustaría escuchar cuál es tu visión acerca de esta creciente irrelevancia de América Latina en el tablero internacional. Bueno, para mí es autoinfligida por completo. Primero, la integración es algo que pasó. La palabra integración en esta América del Sur de hoy es como, no existe. Ni siquiera es una ilusión o una utopía, es algo absolutamente ajeno al diccionario de los gobiernos de esta región. ¿Y por qué hago énfasis en la integración? Porque está claro que por sí mismo cada país de América Latina, incluso México, no pueden llegar muy lejos. E incluso México, no México con el resto de América Latina, sino con Estados Unidos. Entonces, ni siquiera Brasil puede llegar lejos. Fragmentados, ¿cuál es la condición esencial de esta América Latina fragmentada? Falta de integración, falta de crecimiento. Sí. Es la región del mundo que menos crece, es la región del mundo más desigual, incluso más desigual que África, incluso crece menos que la Unión Europea, que es el continente más letárgico, que está lleno de desafíos en cuanto a productividad, en cuanto a bomba demográfica. Y es fundamentalmente una región que el mundo no mira. ¿Por qué? Por una razón por la cual tal vez podría ser muy beneficiosa para América Latina, pero no lo es porque no sabe gestionar ese beneficio, que es la región más pacífica del mundo, en términos de guerra entre estados. Ahora, hay un montón de conflictos que nos convierten en la región más violenta, porque tenemos las mayores tasas de homicidios. Pero no sabemos sacarle provecho a ser la región más pacífica. Y porque somos la región más pacífica, eso, entre otras cosas, el mundo deja de mirarnos, porque no presentamos una amenaza a la estabilidad global como si lo hace Medio Oriente, como si lo hace Asia. Esa es una de las razones. Pero creo que es autoinfligida porque los gobiernos miran muy hacia adentro. Somos bueno, ahora sacando a Estados Unidos de las tarifas, ¿no? Somos una región cerrada en cuanto a comercio, somos una región muy rezagada en cuanto a desarrollo tecnológico. El otro día veía unos indicadores que son súper interesantes, que es uno de los indicadores que permiten medir la salud tecnológica o el avance tecnológico de un país, que es cuántos investigadores por millón de personas hay en un país. En Argentina son 1.300. En Chile, más o menos lo mismo, no tengo el número de Brasil, en México son 2.000 y algo. En Singapur son 8.000, en Corea son 9.000, en los países nórdicos son 7.000. El país más bajo de Europa, que está en Portugal, Italia y España, van entre 2.500 y 3.000 investigadores. El doble que Argentina. Exacto, el doble. En Estados Unidos son apenas 4.500, 5.000, pero ¿qué sucede? Son de tal grado de sofisticación esos investigadores que ya sobrepasan el número absoluto de otros países. Entonces,
ahí tenés, no hay una apuesta por el desarrollo. El modelo económico en el que se metió América del Sur, fundamentalmente el del extractivismo, el de la exportación de sus commodities, que es, digamos, lo que tenemos a mano, lo que nos permite salvarnos de las urgencias, también es un poco una trampa a largo plazo, si no sabemos reinvertir esos excedentes, que ya no hay excedentes, pero entonces estamos en una situación autoinfligida de muy poco futuro. Es muy poco, digamos, optimista mi pronóstico sobre la única América verdad del es la Sur. realidad, Sí. sigue siendo la realidad, Sí. ¿no? Inés, muchas gracias Gracias por a vos, tenerte Jorge. hoy en este Muchas nuevo gracias, episodio. una charla interesantísima. Muchísimas gracias. A vos.